Buenas tardes a todos, a todas. Mi nombre es Roberto Fragomeno, soy el director de la Escuela de Filosofía y en el nombre de la dirección y de toda la Escuela de Filosofía les agradezco que en esta tarde nos acompañen. Y agradezco especialmente al profesor Diego Chaverri que nos acompañe hoy. Para nuestra escuela es muy importante contactarnos con los estilos de pensamiento, los estilos de producción teórica que se hacen, se realizan en otras escuelas. En este caso, presento entonces al profesor Diego Chaverri, que es sociólogo y ex estudiante de filosofía con pretensiones de que regrese pronto a esta escuela. El profesor Diego Chaverri es máster en sociología y en algún momento llevó cursos con este servidor y recuerdo que el carácter polifacético del pensamiento, ¿no? el estilo polifacético del pensamiento de, en aquel entonces, el estudiante Diego Chaverri. Diego es, además de sociólogo y ex estudiante de la Escuela de Filosofía, actor, poeta, narrador. Estoy viendo aquí un libro de cuentos que se llama Quien pestañea pierde. Supongo que también quien se enoja pierde, pero quien pestañea pierde. Y un libro de poemas escrito por él que se llama Babosario, que por su título me hace acordar al bestiario de Cortázar. Y hoy va a presentarnos, supongo que parte de sus reflexiones, de las reflexiones que plasmó en su tesis de maestría sobre la cuestión del ocio. Quiero creer que Diego encarará una suerte de teoría sociológica del ocio, de una crítica al ocio moderno. Tema que es un punto de intersección entre preocupaciones de sociólogos y también de filósofos. Estoy recordando en este momento a Marcuse, por ejemplo, yo porque soy de la vieja escuela, pero también a Eduardo Gruner, que es filósofo y sociólogo, un tema que también es parte de la tradición filosófica. Dicho esto, voy a pedirle a Diego que entre 30 y 40 minutos pueda exponernos los núcleos especulativos que él considere más importantes de su reflexión, para que después, ojalá, podamos interactuar con él en una serie de preguntas, de comentarios, para que él pueda inclusive explicitar sus reflexiones. Veo que se trajo un relojito para un tótem. En tótem. Ah, no es un reloj. No, es un tótem. Bueno, muy bien. Todos tenemos nuestro corazoncito, me parece bien. Entonces, los dejo en compañía de Diego. Gracias, Diego, por acompañar a la Escuela de Filosofía esta tarde. Bueno, gracias, Roberto, por la invitación, igual de parte de la escuela, a ustedes por su tiempo y muchos otros agradecimientos, pero no me quiero consumir mucho del tiempo en eso, lo dejamos para cuando termine la charla, luego saludarnos como corresponde. Sobre esto, efectivamente, conversaba con Roberto, es un precipitado teórico de una investigación de posgrado, enfocada efectivamente en una discusión con teorías sociológicas sobre el tema del ocio, y evidentemente lo notarán por algunas referencias con filósofos también. El marco teórico está, digamos, ensamblado a dos voces, llamémosle, desde la sociología y desde la filosofía, parte también de mi formación en ambas carreras un poco. Quisiera empezar por la conclusión. Si en algún momento bajo el tono o algo por el estilo me dicen, si se escuchara bien por atrás. Quisiera empezar por la conclusión para adelantar hacia dónde quiero llegar con el periplo que espero poder trazar en el tiempo. De sentido común, de uso coloquial, el ocio
casi siempre se suele definir como tiempo libre. El problema es que con la frase poco agraciada de tiempo libre, se presume que este es el tiempo donde somos libres, ¿no? Un tiempo donde se suspenden los controles sociales, el tiempo donde estamos emancipados. Y que por oposición, el momento del no ocio, el no tiempo libre, sería el momento del yugo, el momento de la opresión, el momento de la subordinación. Es decir, de sentido común se nos vende la idea de este antagonismo innegociable entre trabajo y ocio. Eso es lo que quisiera presentar como crítica en la tradición muy filosófica, además de que el concepto de crítica quizá les quede viendo respuestas. Espero más bien provocarle preguntas a ustedes sobre estos temas, y en esa línea es lo que me planteo, la crítica de esta dicotomía entre ocio como espacio de libertad y trabajo como espacio de opresión. Esta dicotomía entre trabajo y ocio es la conclusión a la que me quiero aproximar, evidenciar esto. Lo primero sería entonces, correspondería a rastrear un poco el concepto mismo de ocio, de dónde puede venir. Uno de los principales, algunos autores, entre esos José Luis Dader, un periodista español, rastrea el concepto de ocio en la tradición helénica clásica, a propósito también de la impronta que eso deja en la filosofía, como espacio de descanso, ¿no? El ocio sirve o permite pensar la cosa pública, ¿sí? El ocio es un espacio que posibilita también pensar otras libertades. El buen Estado, en este caso el Estado griego clásico, ¿no?, debería lograr que sus ciudadanos tuvieran más ocio para que pudieran pensar más la cosa pública. Luego, en la tradición más romana, llamémosle, este mismo autor señala que el concepto se puede rastrear hacia el ocio como una especie de no negación, una especie de descanso de lo negativo, le llama él. Con esto se refiere a la otra antinomia que podría haber, o esta especie de polémica que podría haber entre el concepto de ocio y negocio. En el latín, literalmente, negocium, nuestro término que hoy utilizamos coloquialmente, negocio, supone eso, la negación del ocio. Cuando trabajamos, cuando negociamos, cuando estamos traficando, no estamos en tiempo de ocio. El negocio sería la negación de nuestro espacio de ocio. Es decir, por negación todavía se aceptaría una especie de definición laudatoria de lo que es el ocio. Más recientemente, y sobre todo con las definiciones también utilitarias, mucho de la tradición inglesa tiene que ver en esto, por supuesto, el ocio se define por el descanso. El ocio es el espacio para reponer las fuerzas agotadas del mundo del trabajo. Aquí en este caso, lo que sucede es que con esta definición utilitarista, el ocio perdería una finalidad como la pudo haber tenido en esas otras definiciones. Les adelanto, lo que estamos defendiendo acá no es simplemente el recorrido por estas distintas definiciones, sino que en la actualidad el concepto de ocio que hoy manejamos se vuelve muy viscoso, que es a lo que más me interesa llegar, a una sociología de nuestra contemporaneidad, de este ocio moderno. En la actualidad estos tres conceptos se vinculan, se mezclan entre sí de formas no siempre fáciles de distinguir, y eso es lo que en ocasiones refleja también la falsa oposición con el trabajo, como les mencionaba al inicio. Además, el ocio tiene también una salida adicional dentro de las que he podido indagar, la cual me interesa mucho porque todas las definiciones anteriores, la utilitarista, la griega, la romana, lo ponen como una especie de sinónimo de lo pasivo, ¿no? El descanso, el reposo, el no hacer algo, etc. El juego es la otra denominación que aparece muy cercana a todas las discusiones sobre el ocio, con la diferencia de que el juego introduce entonces la dinámica, el momento activo del ocio. El ocio no es solo la pasividad, el reposo, la contemplación. El ocio también tiene una dinámica muy activa, y esa me interesa especialmente poderla reflejar en la actualidad, ¿no? Esa es una que entonces dará mucha polémica también, y en ocasiones es más fácil a veces de rastrear en la misma teoría sociológica, en la misma filosofía, en términos, no sé, tan vastos como teoría de juegos, ¿verdad? Juegos de poder, los juegos de la política, juegos de lenguaje en Wittgenstein, etc. Hay una recuperación también del concepto de juego, pero que en todos estos casos tiene otra ventaja,
el juego deja de tener una posición con el concepto de seriedad, ¿sí? Gregorio Fingerman, un psicólogo argentino, tenía esta posición muy interesante en la cual decía el juego no es lo opuesto a lo serio, por el contrario es muy fácil encontrar infantes y no tan infantes muy concentrados o muy dedicados, muy compenetrados en una actividad de juego, ¿sí? ¿Qué sucede entonces con la contemporaneidad? El ocio como actividad toma un repertorio amplísimo y sobre esto me quisiera tomar un buen tiempo para poderles comentar la diversidad de actividades que en el mundo contemporáneo tienen la connotación de ocio, ¿sí? Y adelanto, todas estas actividades parten de una definición falsa de ocio, que es lo que quiero reflejar también, y muchos autores con los que yo discreparía justamente porque lo que hacen es reproducir este antagonismo entre trabajo y ocio, ¿sí? ¿Qué tenemos? En principio, también de este texto famoso de la educación estética de Schiller, hay una definición muy interesante de juego, ¿no? Me permito citarles un fragmentito. Dice Schiller: el animal trabaja cuando el motor de su actividad es el deseo de procurarse algo que le falta, y juega cuando ese motor es simplemente riqueza, abundancia de fuerzas, cuando por el acrecentamiento de vida se excita a sí mismo a la actividad. El juego entonces podría ser una especie de lujo, ¿sí? Los animales también juegan. Uno puede ver, por ejemplo, cachorros de algunas especies de animales jugando, ¿no? Justamente cuando no tienen que estar preocupados por cazar o estar vigilando, etc. Lo mismo los niños o las niñas, ¿sí? Pueden estar agotando su exceso de energía en el juego. Hay una primera definición que tiene que asociar el juego con este exceso de vigor. Sin embargo, bajo esta definición de ocio y juego, aparecen simultáneamente todo un conjunto de reglas. Esto es importantísimo porque es lo que nos empieza a aclarar, en términos de primer interés sociológico, que el juego no es el momento de la libertad, como ingenuamente se suele pensar, ¿sí? Cuando yo juego soy libre y cuando trabajo soy oprimido. Los juegos tienen reglas, ¿sí? Hay estratificación entre los jugadores, hay circunstancias, hay momentos de juego, y hay también espacios de juego preestablecidos, predeterminados. Sin embargo, lo que sí ha generado confusión es la dificultad de poder entender que no hay juego cuando a otra persona se le obliga a jugar. El ocio no puede aparecer como una obligación explícita, ¿sí? No puede aparecer explícitamente como una obligación. Adelanto de una vez la conclusión también de orden más sociológico. Lo que sucede en el juego, en el ocio en general, es que el control social se logra plasmar, pero a través de la interiorización del orden. Esto es muy importante para poder estudiar cómo formas de opresión, formas de control social también se logran reproducir en nuestras estructuras, en nuestra vida cotidiana, a través de la autoaceptación. Cuando yo juego con algo, es básicamente cuando estoy aceptando cuáles reglas de juego quiero reproducir luego en mi vida, ¿sí? Yo escojo qué juegos juego, pero no puedo escogerlo todo sobre ello, ¿sí? Siempre hablan reglas sobre las cuales me dicen estoy jugando esto o estoy jugando otra cosa, ¿no? Además de eso, el tiempo de juego también se puede establecer, y más adelante quisiera referirme sobre lo que ha presupuesto la jornada del tiempo laboral y el antagonismo que tiene también con el tiempo de juego. Quisiera dejar eso más bien hacia el final. Sobre el espacio de juego también establecen cosas importantes. Muchas metáforas se prestan sobre esto. En América Latina, por ejemplo, la tendencia que se le llamó el recreacionismo, la inversión intervención muy fuerte de Estados Unidos de una tendencia muy propedéutica del ocio, ¿verdad? De que el buen ciudadano tiene que estar haciendo deportes. La famosa YMCA, ¿verdad? Como aquella canción que popularizaron los Village People, se encargaron, ¿no?, de hacerle buena propaganda a esta cuestión de la vida, ¿no?, dinámica, en el exceso de juego, un poco como lo definía Schiller. Y lo que hacen es establecer entonces lugares de juego, ¿sí? Gimnasios con canchas multiuso, lo que en los barrios siempre conocimos como el famoso play, ¿verdad?, que es el término inglés playground, y básicamente refería al lugar determinado donde se tiene que jugar. En probablemente sectores sociales más opulentos hay también la oportunidad de tener un cuarto de juegos, y en ocasiones hasta en restaurantes, por qué no decirlo, en McDonald's tienen también su sala de juego, ¿verdad? Entonces, mientras el niño come, tiene también donde ir a jugar. Hay espacios determinados de juego. No jueguen en el restaurante, vaya a jugar allá. Vaya a jugar al play, y se tiene que quitar los zapatos, ¿no? Tiene que tener cierta estatura, ¿verdad? Porque a mí ya no me dejan jugar ahí. No importa cuántas hamburguesas compre, no puedo jugar ahí.
Otra alternativa que aparece en la actualidad como forma de ocio, también estudiada y mucho en América Latina, de las pocas que tienen un fuerte respaldo investigativo, son las tendencias de el entretenimiento que puede estar, o el ocio que puede estar en el acto de informar y de informarse. ¿Sí? Yo puedo ver noticias, puedo ver un documental, puedo ver una película en una actitud ociosa, ¿no? De esparcimiento, así como también podría informar a otros de manera ociosa. El mejor ejemplo que tenemos a la mano son las redes sociales. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo de nuestro tiempo de esparcimiento capturan las redes sociales para estar compartiendo en ocasiones frivolidades, en ocasiones tal vez cosas más significativas para nuestra autoestima o nuestra identidad, ¿no? Pero le dedicamos mucho tiempo a esto. El informar o el informarse, ambas pueden ser también actividades de ocio. Otros autores, estos más de una tradición anglosajona, hacen una distinción, a mí me resulta un poco polémica, pero les cuento, a la cual se refieren como el ocio ilegal. El ocio ilegal, en filosofía se le podía decir irse a fumar un churro, irse a fumar un porro, ¿no? O cualquier otra actividad que literalmente esté sancionada por ley, ¿no? Fumar simplemente tal vez no sea ilegal en otras culturas, si en la nuestra lo es, podría parecer como una forma de ocio ilegal. También otras formas como los juegos de azar, la pornografía, etcétera, otros espectáculos de corte erótico, en ocasiones también han sido censurados ciertos géneros musicales. En este país recuerdo que hace algunos años aduanas le prohibió el ingreso a un grupo de música pesada, ¿no? Son formas también que catalogaríamos posiblemente dentro del ocio ilegal. Otro posible es el ocio virtual, uno que la industria del entretenimiento se ha encargado de popularizar a gran escala, ¿no? Videojuegos ya no solo en consolas portátiles o en la casa, ¿sí? Como decir un PlayStation portátil o la computadora personal en la casa, sino que además también se pueden jugar en línea, ¿no? Lo cual es interesante, ¿sí? Algunos autores también ponen esto dentro de una tendencia que le llaman el cocooning, que es básicamente el repliegue de toda la vida hacia el ámbito doméstico. Todas las actividades las hago en la casa, compro desde casa, juego desde casa, me comunico desde casa, todo sin salir de casa, ¿no? Con la ventaja ahora hasta de las videoconferencias, ¿verdad? La conferencia también de Sociología del Ocio desde su casa. Otra posibilidad también de nuevas actividades de ocio que tenemos es el ocio dentro de todas estas actividades, llamémosle gastronómicas, ¿sí? La dedicación y el esmero por aprender a cocinar o cocinar cosas ricas simplemente por el gusto de hacerlo, ¿no? El esparcimiento de llevar cursos de cocina, que la técnica para aprender a picar. En nuestro país en particular es impresionante ver cómo desde los últimos 15 años se han puesto tan de moda el interés por las comidas étnicas, ¿no? Que el restaurantito de comida libanesa, que el taiwanés, que el japonés, que el chino, etcétera, ¿no? Con una diversidad ahí simpática. Además, también está toda esta preocupación de la dedicación del ocio, actividades que le podríamos llamar corporales. De nuevo, lo que podemos tener a mano, cuánto pululan en barrios hasta marginales los famosos gimnasios, ¿no? La dedicación de todo nuestro tiempo de esparcimiento a ir a esculpir el cuerpo, ¿sí? A ir a sufrir con la máquina, a sudar la gota gorda, o simplemente echarle el cuento a alguna persona que esté tal vez ahí medio distraída, ¿no? Pero hay espacios también para dedicarle al cuerpo, y no solo con esta cuestión, llamémosle de ejercicios calisténicos o fisicoculturismo. También el ocio en el cuerpo se puede ver reflejado en todas estas tiendas que pululan o todas estas formas de servicio de la decoración del cuerpo, ¿verdad? Los famosos lugares de perforación, de tatuajes, son evidencias también de cómo nuestra cultura, ¿verdad?, posibilita muchas otras actividades de ocio, ¿sí? Es muy fácil encontrarse, en nuestra generación en particular joven, cuánto se ha popularizado, ¿verdad?, las perforaciones y los tatuajes. Ahí tendríamos otra alternativa. Además de eso, otros autores plantean también lo que le podríamos llamar el negocio global del ocio. Negocio global del ocio. De nuevo, resaltar que reaparece el concepto de negocio y nos podríamos estar refiriendo a estas cadenas multinacionales que se encargan de desplegar industrias de entretenimiento, ¿verdad?, más o menos homogeneizadas a nivel internacional. El ejemplo quizá más representativo de esto, o el epítome de esta tendencia, podría ser los famosos parques temáticos de Disney, ¿no? En Europa, en Asia y por supuesto en Estados Unidos. El más reciente, pude ver la publicidad muy por encima, poquitos días antes apenas, el parque temático también de Harry Potter, ¿no? Harry Potter, un suceso de ventas multimillonarias a nivel internacional con toda la mercadería que se supone,
también ya va a tener pronto su parque temático, ¿verdad? El parque de diversiones de Harry Potter, que me imagino va a ser una especie de no sé, recreación de la escuela esta de Hogwarts. Además de eso, también aparece en nuestra generación que en el ocio también podríamos considerar el consumo, ¿no? Dentro de la determinación más ladina se le suele llamar a esto ir de shopping, pero en términos más triviales simplemente nos referimos a esto como ir de compras, ¿no? Porque las compras ya no era, al menos yo todavía recuerdo de mi infancia, ir de pequeño a acompañar a mis padres a hacer las compras era aburrido, ¿no? Ir a la feria del agricultor o ir al tendedero donde tenía los abarrotes, uno iba con una lista, écheme esto a la bolsa y ya. Ahora es una actividad más o menos excitante o estimulante, ¿verdad? En los supermercados hay música, hay degustaciones, hay mimos, hay payasos, ¿no? Y ni qué decir en un centro comercial, hay pasarelas, hay juegos de luces, hay exhibiciones de todos los productos, las vitrinas son una especie, ¿no? de pornografía también del consumo, ¿verdad? Porque lo excitan a uno, pero nunca tienen nada con uno, ¿verdad? Siempre se quedan detrás de la vitrina. Hay algo de pornográfico en esta forma del consumo, ¿no? También podemos considerar otras formas de oficio, ya hablamos de la cocina, pero podríamos incluir muchas otras actividades como la bisutería, la papiloflexia, qué decir, la modelación en cerámica, la ebanistería, la talabartería, etcétera. Aprender oficios, de nuevo, por el gusto de aprenderlos, también pueden capturar algunas de nuestras actividades de ocio. El coleccionismo también se ha vuelto una tendencia interesante. En algún momento una cadena de televisión internacional tenía un programa exclusivo sobre coleccionistas, ¿verdad? Colecciones de muñecas, filatelistas, ¿verdad? Colecciones de numismática. Hay un sinfín, ¿no? de tradiciones de colección también, a lo cual podríamos dedicar todo un tiempo de ocio, ¿no? En la catalogación, en la organización, la limpieza, ¿no? El pulcro de la colección que tenemos. Además de esto, también muy cercano a la línea del negocio global del ocio, aparece la lógica del turismo, ¿no? También estas cadenas transnacionales, la Barceló, por ejemplo, tiene presencia importante en América Latina. También podemos ver cómo hay todo un despliegue, ¿verdad?, de actividades de ocio como sinónimo de recreo. Qué mejor ejemplo que tener canales exclusivos dedicados a eso, destinostv.com, ¿no? Umbrales en internet como despegar.com. Recuerdo una cita en un texto de Fernand Braudel que hacía alusión a cómo había que apurarse a ir a conocer las ciudades del mundo, ¿no? Le está haciendo mofa de esto, antes de que todas las ciudades fueran ya globalizadas, ¿verdad? Y homogenizadas más o menos por la industria del turismo, ¿verdad? Aproveche cuando todavía hay algo de autóctono en la ciudad, ¿verdad? Porque si no pronto Grecia e Italia van a hacer básicamente lo mismo, ¿verdad? Él decía un poco mofándose del afán de esta industria también del turismo. Por supuesto, me interesa ahora ir cerrando este repertorio, quedan todavía muchos otros subtemas dentro de las diversidades que toma el ocio, y orientarlo hacia su dimensión más ahora de tipo colectivo, para poder enfatizar en las, digamos, inquietudes sociológicas sobre este tema. Las fiestas también son una forma del ocio, ¿no? Que un cumpleaños, que, no sé, la celebración de una boda, de una graduación, hay muchas formas o muchos motivos para celebrar. Las celebraciones colectivas, sobre todo con la aparición de los estados nacionales, toman este carácter, ¿no?, masivo, colectivo, amplio, ¿verdad? Bueno, el antecedente también antes con los carnavales y otro tipo de celebraciones comunales, pero básicamente lo que quieren es un festejo que logre reunir a toda la población. Sobre esto algunos sociólogos se van a referir de manera especial porque pueden ver tendencias muy marcadas, mecanismos muy específicos de cómo estas fiestas masivas nos dicen algo de cómo también hay formas de opresión y formas de control social en estas actividades de ocio. Y por último, importantísimo, la vertiente además política, ya no solo colectiva, sino específicamente política del ocio. Una forma de jugar es la fantasía, ¿sí? De hecho, el mismo término de jugar en otros idiomas, por ejemplo en inglés, la palabra play, se refiere tanto a jugar como la entendemos, así como representar en teatro. Incluso obra de teatro también se dice play. Lo mismo en alemán, el término es Spiel, y Spiel se puede referir tanto a obra de teatro como a jugar. Es decir, el juego también tiene esta connotación de representación. ¿Qué mejor ejemplo entonces que el juego también es importante en democracias representativas? Democracias que quieren representar el orden de una cierta forma. Y en muchas ocasiones a las contiendas electorales nos referimos como fiestas cívicas, fiestas electorales, ¿no? Hay algo también, un contenido de ocio que se nos quiere de alguna forma referir. El ciudadano libre, ocioso, tiene chance de ir a votar.
Sin embargo, hay otros elementos que nos permiten ver cómo hemos visto extremos de esta misma tendencia, por ejemplo, de la celebración del sufragio. Un buen ejemplo, regresando también a la conexión que esto tiene con el ocio virtual, cómo se ha vuelto una especie de nueva tendencia muy, qué decir, exitosa, el introducir todo tipo de juegos, llamémosle, sobre sondeos de opinión pública y votaciones, ¿sí? En un programa frívolo, como decir Combate, de Repretel Canal 11, los televidentes pueden estar votando desde casa, ¿no? En Latin American Idol también hizo acá gran época, que aquella muchacha, francamente no recuerdo el nombre, lograra capturar una gran cantidad de votos, ¿no? El voto ahora pierde seriedad, el voto también es una forma más de jugar. Podemos hacer una votación aquí, a ver, bueno, cuántos les gusta la actividad y cuántos no. Simplemente ahí votamos con el aparato celular, ¿verdad? Se registra la llamada y eso posibilita también entender el sufragio como una forma de juego. Sobre esto, un antropólogo, George Balandier, profundizando mucho en cómo las democracias son representativas, representan, juegan su poder en escena, aparece también el personaje del bufón, ¿no? Dentro del juego. Y el bufón básicamente de lo que se encarga, aquel al cual todos ridiculizamos, se encarga de presentar como justamente ridícula la rebeldía, ¿no? Rebelarse contra el orden es motivo de mofa. Cualquiera que se burle de unas elecciones o que considere que no son importantes, pues probablemente va a ser tratado de bufón, ¿verdad? Y como al bufón se le podrá dar uno o dos bastonazos. Otras condiciones también interesantes sobre el ocio en la actualidad tienen que ver con el aspecto, llamémosle, más de tipo demográfico. Si el ocio presume, dentro de aquel antagonismo que les digo, quiero criticar, que no es trabajo, el ocio se enfoca mucho, además con esta vigorosidad que decíamos también con Schiller, en las poblaciones jóvenes, ¿no? Y la población joven es un invento particularmente moderno. Civilizaciones premodernas no tienen etapa de juventud per se como la conocemos hoy, simplemente hay transiciones entre la infancia y la adultez, ¿no? Ritos de transición, le llaman en algunas culturas también a eso, y algunos antropólogos lo han estudiado. En nuestra época, en nuestro país en particular, hoy llegamos a un escenario donde es posible decir que la juventud va de los 12 a los 35 años. A pesar de que arbitrariamente se diga que a los 18 somos adultos, la juventud hoy se piensa de los 12 a los 35. Es decir, un lapso nada despreciable de vida donde hay juventud, ¿sí? Y el ocio debería ser especialmente para la juventud, porque ya decíamos, hay mucho también de propedéutica en el ocio, ¿verdad? Jugando se aprenden las reglas del mundo serio. ¿Qué sucede con esto? Evidentemente, no podemos dejar de decir en sociología que esto supone también una marginación muy fuerte. No todos los sectores de la población tienen el lujo que hoy consideraríamos la juventud. Hay grandes cantidades de poblaciones que no tienen esto, ¿verdad? Pasan de la infancia directo a la adultez en el sentido de asumir las responsabilidades, ¿no?, del mundo del trabajo. De nuevo, estoy siendo condescendiente o consecuente con esta dicotomía entre trabajo y ocio. El extremo, en este caso, podría estar representado por otras dos formas de habitar el mundo, ¿verdad? Uno podrían ser los jubilados, ¿sí? Aquí también el mismo término es polémico, ¿no? El jubilado, del término júbilo, supone que pensionarse es alegre. Conversen un poco con las personas recién pensionadas, entran un poco en crisis. Muchas de ellas incluso se frustran porque les gustaba su trabajo en algunos casos, ¿no? Y entran en alguna crisis identitaria. Bueno, ¿qué hago yo ahora como pensionado? A pesar de que el término se nos diga que es jubilado, ¿verdad? Dedíquese a pasear y va al salón comunal donde van a hacer los ejercicios, ¿verdad?, de nado y qué sé yo, les ponen la camisetita del grupo gerontocrático de no sé dónde, ahí hacen toda una parafernalia, ¿no? Pero parecería ser que el término de jubilado no es necesariamente jubiloso. La otra forma de población que también nos permitiría ver formas de marginación en el ocio es el de los indigentes. Los indigentes, en sentido estricto, no trabajan, pero como bien lo dice Thorstein Veblen, sociólogo norteamericano, no corresponden a la clase ociosa, ¿sí? No tienen la forma de hacer ostensible su ocio, dirá Thorstein Veblen. No tienen la posibilidad de ser propietarios, además. Thorstein Veblen señala que la forma de ocio más opulenta es el poseer otras personas, ¿sí? Personas que estén al servicio de uno, que se encargan incluso de consumir por uno. El ejemplo también nos los puede brindar una cadena de televisión como el Entertainment Television, cuando uno ve que personas de alta alcurnia en el sistema de estatus de Hollywood
tienen cualquier cantidad de servidores, ¿no? El séquito del guarda de seguridad, que la persona que se encarga de las dietas, la persona que se encarga de su vestuario, la persona que se encarga de su transporte, ¿no? Hay un montón de servidores de su ocio, ¿sí? Eso es importante. El indigente no tiene nada de eso. Y además no puede hacer ostensión, ¿verdad?, del amaneramiento, la pose, la forma de hablar, que Veblen señala. Las clases altas se esmeran también en ser muy correctas a la hora de hablar, porque es una forma de evidenciar que no han tenido que trabajar y por tanto han podido dedicar tiempo a cultivarse como personas, llamémosle entre comillas, civilizadas, ¿no?, decorosas. Eso me parece que es importante, ¿sí? Ahora bien, todas estas condiciones, entonces recapitulo un poco la diversidad cultural de formas de uso que tenemos, todo este repertorio amplio de actividades, estas condiciones de marginación, estas formas también de cómo algunas poblaciones pueden estar marginadas del ocio, nos lleva a la discusión, ahora sí creo que central, sobre la parte sociológica. Lo anterior, más a modo de repertorio. Por un lado, es la relación del ocio con la razón y la racionalidad, y por el otro con la emoción. Los referentes aquí son importantes y quisiera destacarlos, aparte de los otros muchos autores que he estado invocando por acá. En el primer caso, la relación entre juego y razón está trabajada fuertemente por un filósofo chileno contemporáneo, Cristóbal Holz-Apfel, un texto que les recomiendo, es bastante provocativo, con el cual discrepo fortísimamente, pero el texto provoca bastante, que se llama Crítica de la razón lúdica. Y además también algunos trabajos, no solo un libro en particular, para la relación entre ocio y emoción, ya no razón, o pasión si prefieren, con Norbert Elias, sociólogo alemán, no tan contemporáneo como Holz-Apfel, pero sí cercano a nuestras épocas. ¿Qué nos dice Holz-Apfel sobre la relación entre ocio y razón? Ya decíamos, el ocio tiene mucho de seriedad, y además, dice Holz-Apfel, el juego siempre pone a la razón en juego, es una forma de suspender la razón. Y hay 4 formas que el juego puede tomar en su relación con la razón. Y Holz-Apfel nos hablará de 4 tipos de juegos. El primero de estos juegos es el que él denomina el juego de agón. El juego de agón básicamente es el término, ¿no?, la raíz latina, si no me equivoco, no, griega más bien, para referirse a los juegos de competencia, ¿no? Ejemplo de esto podemos tener una partida de fútbol, una pelea de boxeo, ¿no? Hay muchas formas de juego de competencia. Hay otros juegos que él denomina, ¿verdad?, cuya razón son la alea en el sentido de suerte o azar, ¿sí? Los juegos, por ejemplo, de cartas, los juegos donde hay que hacer adivinanzas, ¿no?, intentar descifrar o conjurar lo imponderable. Ahí habrían juegos de alea. Otros son los juegos de mimicry. Mimicry quiere decir que son juegos de imitación. Por ejemplo, cuando se hacen también estas exposiciones de videojuegos, es muy frecuente ver personas que se visten de personajes, ¿no?, imitan, ¿sí? Niños y niñas que cuando se reúnen a jugar imitan una situación y dicen, juguemos a los Transformers, juguemos a Harry Potter y yo soy Harry y vos sos Hagrid y vos sos no sé cuál. Se reparten los personajes, ¿no?, lo imitan. Y finalmente también estarían los juegos de e-links. E-links quiere decir riesgo, peligro. Sin embargo, en sociología son términos bastante diferentes, pero aluden directamente a los juegos donde hay alguna especie de, literalmente, peligro, ¿no? Por ejemplo, hacer alguna especie de proeza. Brincar, por ejemplo, sobre un pantano a ver si no me caigo en él. Brincar sobre un precipicio, ¿verdad?, a ver si no me voy en él. Bueno, para poner ejemplos también más contemporáneos, lanzarse en bungee jumping, ¿no? Lanzarse en parapente, ¿sí? Son juegos también de links cuya razón es que haya un riesgo de por medio, haya un peligro, ¿no? Sobre eso, lo que tienen en común entonces para Holz-Apfel, resumo, es que todos los juegos tienen algo de la posibilidad de poner en juego justamente esa razón, ¿no? Ponen en juego la competencia, ponen en juego la suerte o el azar, ponen en juego la imitación o ponen en juego la peligrosidad. En el caso de Elías, articula un poco más. ¿Dónde termina el planteamiento de Holz-Apfel? Él señala, en la época contemporánea, los 2 tipos principales de juegos que predominan, de todos estos 4 que les mencionaba, son los juegos de agón y los juegos de alea, es decir, los juegos de competencia y los juegos de azar, ¿sí? Creo que esto es muy importante, en especial para el escenario de América Latina, donde se nos puede hacer presumir que el juego
puede tomar la forma de una competencia. Me gustaría usar la metáfora de la Copa Mundial de Fútbol que ahorita se va a jugar, y lo que suceda es una cuestión de azar, ¿no? Hay competencia y hay azar, ¿sí? No se puede descifrar quién va a quedar, y hay una competencia además para poderlo terminar de definir, con el resultado de que lo que suceda va a ser una recreación del orden. Todo este entretenimiento que hay en la Copa del Mundo nos va a recrear con el orden global imperante, ¿no? Vamos a aceptar que ese fue el resultado, fue una competencia y fue de azar, ¿sí? Lo que sucedió ahí no estuvo amañado, diríamos hoy, no fue un mal juego, ¿sí? Se jugó bajo las reglas. No es además de sospechar, ¿verdad?, que todos los campeones mundiales de la Copa de Fútbol son de Europa o de América Latina, ¿sí? Es decir, quiénes son los que juegan el mundial, ¿verdad? Y algunos dan para señalar que la final puede estar entre Alemania y Brasil o Argentina y Brasil, ¿verdad? Pero me inclino por la segunda para que Roberto no me vaya a censurar. Cuidado con lo que va a decir. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Cuidado con lo que va a decir. Habría algo interesante también, hay que rastrear, ¿no?, esa metáfora de quiénes están jugando. El resto del mundo, ¿no?, con CONCACAF y las confederaciones de África, de Asia, casi que van a participar, pero no a competir, ¿no? Sería algo también interesante de qué se está jugando en el mundial, en sentido estricto. Ahora bien, el planteamiento de Elías sobre esto discrepa con el de Holzapfel y le va a dar más atención a la relación entre ocio y pasionalidad o emoción. El planteamiento de Elías es el siguiente: los juegos son importantes, el ocio es importante porque permite tener tensiones miméticas placenteras. ¿Qué quiere decir esto? Ya decíamos, la mímesis, mimicry en Holzapfel, lo que hace es imitar una tensión. La vida, digamos, de no ocio está llena de tensiones reales. Ejemplo de esto, pues podemos salir del auditorio y en la calle nos podrían asaltar. Hay una tensión incómoda, pero los niños pueden jugar a policías y ladrones, ¿sí? Hay una imitación de esa tensión en el juego. Sin embargo, en el juego es placentero, en el juego se le busca, ¿no? Cuando yo juego quiero estar tensado por el juego, quiero estar estimulado por el juego. Cuando la tensión es real, yo le puedo huir, ¿no? En el juego no le huyo, digamos, a la relación entre policías y ladrones. Pero en la calle probablemente sí sentiría la necesidad de querer huir de esa relación tensa, porque no es mimética y no es placentera. Elías dice, esto no es necesariamente malo, porque lo que pasa es, si la vida moderna está llena de rutina, nuestra vida cotidiana está rutinizada hasta el cansancio, sería importante entonces considerar que el ocio permite darle nueva vitalidad a nuestra vida. El ocio tiene una dimensión positiva, ¿no? Estimula, nos da vitalidad. Sin embargo, simultáneamente también van a favorecer la interiorización del autocontrol. ¿Por qué? Porque como la vida toda del mundo convencional está rutinizada, se nos está diciendo socialmente que solo podemos tener ocio en ciertos espacios, en ciertos momentos. Solo en cierto lugar es aceptable tener un descontrol emocional, ¿sí? A esto más bien le podríamos llamar una especie de desahogo. De nuevo, un poco con el caso icónico de América Latina, que creo que es el fútbol muy importante acá, lo pueden representar los estadios, ¿no? Es bueno ir a buchar, ir a gritar, ir a desaforar, ir a agitarse, a brincar dentro del estadio en el momento del partido, o tal vez en los bares cuando se está televisando el evento deportivo, ¿verdad? Después de eso ya pasó el desahogo, el ocio estuvo ahí. Hay una forma también de aprender el autocontrol. En el trabajo tenemos que estar serios, en el mundo del ocio, ¿verdad?, tenemos un desahogo, pero que igual va a estar controlado, ¿no? El mejor ejemplo de esto es, todos estos espectáculos están siempre cercados por policías, ¿no? Porque se sabe que en cualquier momento se pueden desbordar. En nuestro país no es extraño encontrar que un encuentro de fútbol puede tener un desborde también trágico, es decir, la tensión mimética puede llegar a ser tan tensa que desborde también en la violencia, ¿no? Es decir, en algún momento se podría también dejar de jugar y es un riesgo que se asume de alguna forma. Lo que pasa con las tensiones miméticas es que de alguna forma quieren evitar lo trágico de que en la vida real, el juego de policías y ladrones, yo muero, al fin y al cabo. En la otra forma de juego, no, ¿sí? Evito lo trágico de la vida. Luego, a Elías se le sumarán los aportes de la primera escuela de Frankfurt, y Adorno y Horkheimer van a señalar que el problema con esto es que al evitar lo trágico, al limitar la vida, las tensiones que nos dan vitalidad son todo imitaciones, son falsedades, y eliminamos la tragedia en nuestra vida, también eliminamos la individualidad.
no tenemos algo que nos mueva a una vitalidad real y por tanto a otras formas que ya señalamos, la rebeldía, ¿verdad? Y que el juego también puede tener un desborde, como se definía en el ocio helénico, ¿verdad? Para querer reclamar otras libertades. Al menos la posición de Marcuse en Razón y Revolución era bastante poderosa y bastante fuerte. En este sentido decía, irónicamente, son las sociedades de mayor confort las que van a exigir mayor confort. A veces se nos hace pensar que es solo desde la opresión o la marginación, desde donde queremos reclamar nuevas libertades sociales o individuales, y no necesariamente. Cuando tenemos una cultura más ambiciosa, donde podemos aspirar a mayores cosas, es más bien lo que nos puede movilizar también a querer modificar algunas estructuras sociales. El problema de eso es que, lo que se señala luego, nuestra sociedad actual llega a generar tantos confort, y ya vimos el repertorio amplio de actividades de ocio que hay, que se vuelve una especie de culpa el rebelarse contra el orden. Porque si yo dedico tiempo a la rebeldía, o a la movilización, o a la rebelión, o a la revolución, dependiendo de la radicalidad, es tiempo que no estoy dedicando al ocio, y culturalmente se me va a sancionar. Es decir, todo este tiempo, en vez de usted estar en una reunión política o llevar un curso de filosofía política, podría entretenerse yendo a un gimnasio, ¿no? Hacer spinning media hora y suda, y va a estar ¿verdad? Con una tensión mimética muy placentera. Es decir, en el fondo, este esfuerzo porque todo el ocio sea una imitación de lo real es una forma de interiorizar y aceptar el orden tal cual, ¿no? Aquí me voy aproximando también a la conclusión, ya iré cerrando con algunas reflexiones finales. Varios autores plantean que el trabajo puede ser una forma de emancipación, ¿sí? El marxismo más ortodoxo, al menos, siempre fue muy recalcitrante, ¿verdad? En la línea de decir, el trabajo es lo que nos libera, ¿verdad? El trabajo nos sacó de nuestro estado de opresión, de ingenuidad, de ignorancia, ¿sí? Engels también suscribía muy fuertemente esa tesis. Habrán otros autores que dirán, y muy contemporáneos, en ocasiones muy conservadores, la libertad está en el no tener que trabajar. Es una forma de pensamiento muy burgués. Y nos dirán, la libertad está en el ocio. Un ejemplo de este autor lo pueden encontrar en Bertrand Russell, un texto simpático que tiene elogio de la ociosidad. Ambos se equivocan por hacer extrema esta posición. Lo que sucede lo explicaría mejor quizá Karel Kosik, haciendo referencia a cómo en la actualidad muchas actividades de la vida humana están fragmentadas, ¿no? Hacemos una cosa totalmente desentendida de otra porque no hay una especie de sentido histórico en la multiplicidad de actividades que tomamos, sino que todas están fragmentadas. Bajo esa dificultad de darle coherencia a las distintas actividades, sucedería entonces que el ocio se olvida. Puede ser un espacio de marginación y de control social, ya lo decíamos, hay reglas, en ocasiones hay obligaciones, hay imitación, hay competencia, puede haber violencia en el ocio. Y en el trabajo también hay formas de opresión, ¿no? Tener que cumplir forzosamente con un tiempo de trabajo y que marcar tarjeta y que ir de lunes a viernes, cumplir, ¿no? Con la disciplina del trabajo. Sería igualmente ingenuo pensar que la libertad está en uno o en otro, cuando en realidad el problema es que en nuestra época el ocio y el trabajo reflejan ese antagonismo y esa ambivalencia, ¿sí? Se nos quiere hacer pensar en ocasiones ¿no? que son condiciones extremas. Y para cerrar, considero que la institución contemporánea que mejor refleja la contradicción entre ocio y trabajo es justamente la escuela. Etimológicamente no es circunstancial que el mismo término, cholé, si lo pronuncio bien, de donde, ¿no? la raíz griega donde proviene el término escuela, en su raíz también significa ocio. Ocio y escuela en su raíz son sinónimos. Y esto nos lanza también ejemplos interesantes. ¿Qué venimos a hacer a la escuela, ¿no? De nuevo, como vivimos en un mundo contradictorio, les decía, la relación entre ocio y trabajo es viscosa. Algunos podrían pensar que estudiar es una forma de emancipación y venimos acá y nos hacemos personas libres, nos emancipamos, conocemos, estudiamos, etc. Pero también la educación puede estar fuertemente instrumentalizada. Esa era menos la tesis de Althusser sobre el sistema educativo. El sistema educativo era el que más se encargaba de
perpetuar y reproducir constantemente la estructura de clases sociales, ¿no? Para saber qué empleo le toca a usted. Sobre eso, sociología de la educación, también habría que dar una larga discusión. Y por el otro, ¿verdad? Se podría presumir entonces simplemente estudio para conseguir un empleo, es decir, la educación está totalmente instrumentalizada. En su extremo, la educación es solo un fin ocioso, voy a perder el tiempo a las aulas, calentar el pupitre, decían algunas profesoras también conservadoras, ¿no? O en la otra, voy a de una vez interiorizar la disciplina del trabajo, ¿sí? Aquí se ve esta ambivalencia, ¿no? Los mismos centros educativos tienen su momento de recreo, ¿no? Es también medio paradójico, porque lo que hacen es justamente recrear el orden y tienen ese momento también de desahogo controlado, como diríamos con Elías. ¿Qué sucede entonces en la educación? No debería ser ni exclusivamente orientada a un instrumento para el empleo, ni tampoco presumir que es solo un fin, porque ingenuamente pensaríamos que la actividad estaría en dejar de trabajar, y eso sería erróneo porque también hay gratificación humana en las actividades. Por eso veíamos todas las actividades de las que hacíamos repertorio como actividad de ocio no son ocio, ahí los autores se equivocan flagrantemente. El fútbol para mí puede ser ocio, para un jugador profesional es su trabajo. Para mí puede ser una actividad de ocio el dedicarme a jugar videojuegos. Hoy hay jugadores profesionales, la modernidad introduce sobre todo en el juego la lógica del jugador profesional, hay una especialización en el juego como otra actividad más. La cocina, las compras para mí pueden ser una actividad de esparcimiento, para otras personas son su trabajo, les toca trabajar, no sé, como agentes de ventas o estar comprando cosas o estar cocinando para otros. Es decir, lo que define al ocio no es la actividad, porque esto históricamente se ha venido transformando. Un ejemplo de esto es la caminata. No sé, 100 años atrás no se consideraba una actividad de ocio y de esparcimiento, tocaba caminar porque a veces no había transporte, ¿sí? Hoy no, ir a dar una caminata es una actividad de esparcimiento. ¿Se entiende? Lo que define el ocio no es la actividad, sino el tipo de relaciones sociales que entablamos en ella. Y lo que el ocio podría tener son, en su dimensión, digamos, opresora, es esta interiorización del control. Pero no quisiera dejar una conclusión tan trágica. El ocio también puede posibilitar la socialización y la interiorización de la creatividad y la imaginación, como cuando uno ve a niños jugando o adultos jugando y que lo pueden estar disfrutando y que puede ser muy gratificante y muy humanizante, ¿no? El problema es que estamos en una situación tan contradictoria, tan fuertemente contradictoria, que se nos hace pensar que ocio y trabajo son opuestos. La propuesta sería que podríamos vivir en un mundo donde podríamos aspirar simultáneamente a ser personas educadas, ociosas y laboriosas. Hoy decir eso es una contradicción de términos, ¿no? Pero lo que eso nos dice es que vivimos en una sociedad contradictoria, no que no se pueda realizar. Y finalmente creo que es importante porque también todas, tanto el ocio como la educación, como el trabajo, permiten una autoproducción como seres humanos, que es también con lo que concluía Kozik, ¿no? Más allá del trabajo incluso está la praxis, y una praxis transformadora me incluye a mí como persona que se puede autotransformar. Y una autoproducción, habría que añadirle a Kozik, debe incluir también la noción de ocio, no puede ser solo trabajo y el trabajo reflexivo que puede ir a la praxis transformadora. Porque si no, recaemos en la crítica que quisiera advertir, si no incluimos el trabajo y el ocio en nuestro proyecto educativo y los vinculamos entre sí, alguno de estos va a estar reprimido, ya sea que vamos a estar reprimiendo el trabajo porque decimos no trabaje. Frankfurt señalaba, en la escuela de Frankfurt señalaba, el exceso de ocio lleva al hastío también, ¿verdad? Un buen ejemplo de esto también era Fausto, harto de estudiar. Para algunos puede ser estimulante estudiar, Fausto estaba harto de hacerlo. El trabajo, la escuela y el ocio, decía, si se presentan en su extremo, alguno de esos tres va a estar reprimido, cualquiera de estos tres, o dos, o incluso los tres. Y el problema es lo que podríamos temer, ¿no?, en el retorno de lo reprimido. ¿Cómo va a regresar el ocio a nuestra sociedad si está siendo reprimido? ¿Cómo regresa el trabajo si hoy consideramos que el trabajo, por definición, es opresor, cuando en realidad no podemos reconocer que es un momento histórico en el cual algunas formas de trabajo son marginalizantes, son opresoras y detestamos trabajar? Pero algunos otros escenarios donde el trabajo es autorrealización también humana. Creo que ese es el principal problema, ¿no? Poder señalar la crítica donde no haya una represión de ocio, educación y trabajo, porque si no habrá un retorno de lo reprimido y probablemente habrá un desborde violento en el mundo del trabajo. En la educación tenemos también los ejemplos del bullying, ¿no? Y también en las otras esferas, ¿no? Un buen ejemplo de eso también lo podría dar
cómo se habla de manera muy moralista sobre los ninis, ¿sí? Una población que también da muestra de las contradicciones entre trabajo y educación, por ejemplo, y ocio. No trabajan ni estudian, pero tampoco son ociosos, porque vivimos en ese mundo contradictorio, ¿verdad? Donde no trabajar y no estudiar es malo, justamente porque son compartimentos estancos, antagónicos, y que de alguna forma no se podrían reconciliar. Esos son algunos de los apuntes que tengo. Creo que podríamos dar paso a unas provocaciones para tal vez hilar y poder aclarar algunas de las muy intempestivas reflexiones. Pero antes vamos a dedicarte un aplauso por tu brillante sí, muchas gracias por tus reflexiones, muchas gracias por tu estudio, y gracias por haberte ajustado al tiempo. Por lo tanto, podemos dedicarle un buen rato a interactuar con las posiciones que ha planteado Diego aquí. Yo voy a abusarme entonces como moderador inmoderado de esta reunión para comenzar a preguntarte cosas. Porque me quedaron dos dudas. En alguna corriente filosófica, la que yo cultivo específicamente, nosotros no hablamos de trabajo y ocio, hablamos de trabajo y goce. En ese universo discursivo, el del hegelianismo de izquierda, el hegelianismo progresista, la escuela de Frankfurt, el freudomarxismo, ponerle el nombre que vos quieras, no aparece el vocablo ocio, aparece el vocablo goce. El goce se goza de lo que se trabaja, no hay goce sin trabajo, y aquellas personas que quieren gozar sin trabajar hay que huirles porque son peligrosas, o al menos la contradicción sería esa. Hay gente que vive trabajando y no goza, y hay otros gozadores compulsivos que ponen a trabajar a los demás. Y yo quería preguntarte si haces una distinción conceptual entre goce y trabajo. El goce por definición es gratuito, pero sabemos que hay una economía, y vos la has señalado, hay una economía política tratando de dirigir el goce, de que gocemos de los productos que la industria nos ofrece. Hay una lucha por el goce, una lucha que se libra en el alma de cada uno. Así que quería preguntarte si esa distinción es relevante en lo conceptual para vos o no. Y la segunda cuestión que quería preguntarte es más para pelearte un rato, pero ¿dónde metemos a la religión? ¿Es una esfera de goce, de trabajo? ¿Qué pasa en el alma de cada uno en sociedades tan religiosas como las latinoamericanas? ¿Es el tiempo del goce, el de la religión? ¿Es un trabajo, el trabajo del alma? Porque hablaste de los videojuegos, de la televisión, hablaste del cine, bueno, del cine no tanto, ¿verdad? De la educación, bueno, enumeraste un sinfín de actividades, algunas con economía política y otras no, que tienen que ver con el ocio o el goce. ¿Y la religión? ¿Por qué no tocaste el tema de la religión? ¿Tenés miedo que la negrita se enoje contigo? Esas dos cuestiones. Pero no sé si querés contestarlas o querés que hagamos Vos como... Yo como moderador inmoderado, hagamos primero entonces para que en una de esas hay preguntas coincidentes o claro, no, y vos podés. Así que abrimos un poquito, un ratito importante, el diálogo para que puedan interactuar con el profesor. Sí, tengo una duda, no me queda claro. Es que si usted menciona bien que se nos manifiesta como un antagonismo o es propiamente así, porque yo me cuestiono mucho, digamos. Una cosa es como toda esta moda de salir a correr y cada semana hay una carrera, por ejemplo, pero hace un año aproximadamente hablaba con un señor de unos 65, 70 años que me contaba que él y 5 amigos salían a correr y todo el mundo le decía un montón de vagos, donde ese ocio que era una cuestión, bueno, ya sabemos que el deporte y la salud por aparte, pero era muy mal percibida porque trabajar era parte fundamental, no sé, una visión del trabajo continuo
o lo que fue la colonización, una época de colonización de las llanuras de la periferia de costarricense, marca un poco de, digamos, me desenvuelvo como persona, no sé, poniendo una finquita, teniendo 4 cabezas de ganado y una economía de autoabastecimiento. Pero por otro lado, me acuerdo mucho un documental sobre la sexualidad en Japón, llamado El Imperio de los Insectos, donde el trabajo se ha vuelto tan opresor, tan opresor, que incluso ese tipo de relaciones sexuales y sentimentales se han visto afectadas, y el ocio, el ocio, la recreación o ocio, como queramos llamarle, que se desenvuelve entre ese tipo de relaciones, ha sido consumido por un ocio y un fetichismo construido por un mercado, ¿no? Ahora en Japón encuentras centros donde la gente sale a trabajar y se va y se relajan acariciando gatos o haciendo un poco de cosas que para uno les llega a chocar y que parecen un poco bizarras. ¿Tenemos alguna pregunta más para José Pablo? Me interesa un poco como que indagar en esta cuestión como en el carácter reflexivo de la discusión, en el sentido de que sociología, digamos, del ocio se puede entender bajo ambiguamente, es decir, como una actividad teórica en relación sobre el ocio, y por otro lado la ociosidad de la actividad, digamos. Como en algún sentido para demarcar, por decirlo así, o sea, el carácter de volverte a vos la pregunta sobre esta práctica tuya de hacer esto, por decirlo así, y digamos como una actividad académica, en que radica, digamos, ahí la actividad ociosa. Bien, tenemos entonces 3 cuestiones que le hemos planteado. A ver. Voy en reversa, ¿de acuerdo? Dale. Sobre la primera, claro, por eso decíamos, hay formas de trabajo que en la actualidad pueden aparecer como opresoras. Muchas de las profesiones liberales, ¿sí? Tienen márgenes de libertad más amplio que otras formas de trabajo más manual, ¿no? El capitalismo se ha encargado de esa forma de división social del trabajo. Y por tanto, en esos casos, una actividad como la nuestra no sería el mejor ejemplo de antagonismo entre trabajo y ocio, justamente porque aquí también hay algo de ociosidad. Yo no repudio mi trabajo, a mí no me interesan las épocas de vacaciones, por ejemplo. Yo no trabajo, digamos, con el calendario formal o el horario convencional, que es algo que paso peleando con gente de recursos humanos, ¿verdad? Porque en ocasiones uno trabaja todo el día, ¿verdad? Porque estás atendiendo asuntos e incluso estás pensando sobre el trabajo también, ¿no? Y el trabajo reflexivo, que creo que es algo en lo cual todavía estamos debiendo mucho que hacer. Y retoma también un poco la observación del compañero con el ejemplo también de la carrera, ¿no? Por eso decíamos, el antagonismo entre ocio y trabajo no se evidencia en una actividad, porque puede ser que el día de mañana podemos ver una misma conferencia con toda la parafernalia y con todo el ritual, y que sea una actividad estrictamente de trabajo, ¿no? Presentamos un informe de investigación, todo muy serio, muy ecuánime, ¿no? Muy trivial, muy ritualizado, qué sé yo, muy mecanizado, y que puede ser ni siquiera gratificante, ¿no? Podría entonces que sea una forma de opresión, ¿no? Lo mismo en ocasiones para una persona puede ser verdaderamente trágico y desastroso y triste y deprimente ir, por ejemplo, a una fiesta, si no está de humor. ¿Y dónde está el ocio en una actividad? O sea, en la actividad no está, sino en el tipo de relaciones sociales que entablamos, que pueden o no ser gratificantes, pueden o no ser emancipadoras u opresoras. Y lo mismo pasa con la carrera, ¿no? Décadas atrás vos lo señalabas bien, ese es un ejemplo de vagabundería. Hoy no, hoy sería ejemplo de disciplina, ¿verdad? Un Neri Brenes, ¿sí? Un Leonardo Chacón, triatlonista, ¿no? Interiorizan la disciplina, nos dan ejemplo, ¿verdad? La escuela de Frankfurt, al menos en esto señalaba, es para el capitalismo muy importante poder también capturar y controlar los escenarios donde no tenemos el control convencional del tiempo, como en la fábrica, ¿sí? Porque ellos están pensando mucho en el capitalismo industrial todavía, sino poder llevar el control social fuera de la fábrica, ¿sí? Usted sigue estando controlado, entonces no se organice para mejorar sus condiciones de trabajo, sino que vaya a celebrar su tiempo libre, vaya a correr, ¿no? Un ocio sobre todo muy individualizante, y como les decía también con algunas tendencias de recaída siempre en lo doméstico y en lo privado, un tema que también ha trabajado mucho Zygmunt Bauman. Creo entonces que lo central es eso, recalcar
que no es la actividad la que se puede definir como ociosa o laboriosa, sino históricamente si hay o no antagonismo en esa actividad, porque sería difícil decir si una conferencia siempre va a ser actividad de ocio o no. Habría en este caso que tomar las prudencias como científico y decir, habría que indagarlo empíricamente para ver qué relaciones sociales se acontecen ahí. Son relaciones del mundo del trabajo o hay algo de ocio, como lo hemos definido, ¿verdad? Con las formas de juego que hay, la forma de imitación, la competencia, etc. Algunos otros criterios teóricos que podríamos tener para abordarlo, ¿no? Con respecto a la religión, ¿no? Claro, Roberto me conoce y toca un hueso sensible, toca una fibra sensible. Siendo ateo, por supuesto, yo pienso en la posibilidad de una sociedad secular, de ahí que no hiciera preferencia por referirme a la religión. Más allá de eso, sin embargo, uno sí podría entender mucho desde la lógica de la sociología del ocio como la religión como una actividad también de ocio, justamente porque hay una representación del orden, ¿no? Y sobre todo es una forma de desahogo de estas tensiones miméticas, ¿verdad? El ejemplo de esto es que lo que está en juego es la salvación, ¿no? Es decir, la muerte tiene un contenido muy real, sin embargo podemos hacer representaciones sobre el problema de la trascendencia, ¿no? que es un tema también recurrente en las religiones. Y ahí vamos a recurrir a todos los rituales, ¿verdad? Recuerdo también que Norbert Elias hacía señalamiento de cómo este control de las emociones es muy importante, esas actividades colectivas, y la religión es excepción. Bueno, Durkheim también se refería a esto. Las religiones no es que tengan algo de místico, es que el efecto de lo colectivo en la celebración nos hace pensar que hay algo místico ahí, pero lo místico simplemente somos nosotros, ¿no? Que en el momento de la celebración nos empezamos a estimular y verdaderamente nos sentimos tensados emocionalmente. Lo mismo cuando vamos a un partido de fútbol, ¿verdad? Y mete gol nuestro equipo y se nos enerva la piel, incluso nos crispan los nervios. Sobre eso, son actividades que también permiten el descontrol controlado, ¿no? Tener esas actividades de este tipo de esparcimiento, evidentemente con la polémica de que hay algo de falso en este juego, y hay mucha marginación en este juego porque son los sacerdotes los que pueden jugar, juegan con la palabra de Dios, juegan con los actos sagrados o con la palabra religiosa, y el resto, el séquito, no son jugadores, se vuelven espectadores y en ocasiones se vuelven juguetes de quienes juegan. Hay una forma de marginación muy severa, pero creo que sí se podría también entender como una forma de ocio en la religión, ¿verdad? No creo que haya un trabajo del espíritu, al menos no en las religiones monoteístas, y sería muy suspicaz para poder decir que veo algo de eso en las religiones politeístas, porque tampoco, pero sería ya tomar posición también política sobre esto, ¿no? Con los riesgos que eso conlleva. Y también retomando la otra pregunta, ¿verdad? Entre sociología del ocio y la ociosidad de esas actividades es interesante. Creo que es acá en salud o en la Facultad de Medicina tienen un posgrado con una especie de dedicación, hay una especialización de maestría, no sé si recuerda, era en recreación o en esparcimiento, hay algo así. En América Latina está empezando a aparecer toda una propedéutica del esparcimiento, del tiempo libre, ¿verdad? ¿Qué hacer? En especial también por estas tendencias demográficas que les digo, cada vez hay más población de jóvenes y de adultos que no están en el control convencional del trabajo. La sociedad tiene que diseñar espacios de control de ocio. Y creo que hay algo de preocupante en eso, ¿no? Porque al menos yo, la definición dura de sociología es una disciplina de investigación, y creo que lo que tendríamos que aportar es en el discernimiento de estas circunstancias para poder ver dónde se nos podría estar traficando, ¿verdad? Alguna forma de control, alguna forma de dominación, y entre todos tomar decisiones de qué hacer, pero no creo que la sociología tenga que ser propedéutica y decirnos cómo nos tenemos que entretener. Yo ahí sería muy cauteloso, ¿verdad? Como decías vos, una sociología para el ocio, digamos, ¿verdad? No creo que sean los sociólogos los que nos tengan que decir cómo entretenernos, ¿verdad? Además de que hay mucha perversidad entre los colegas. Entonces probablemente serían formas de ocio quizá, no sé, muy extremas en algunos casos. Y sobre esta otra pregunta que también me señalaba Roberto, creo que la relación entre trabajo y goce es mucho del contenido que puede o no tener el trabajo, ¿verdad? Marcuse le llamaba esto también la motilidad, ¿sí? La necesidad nos puede mover, y luego la gratificación de esa necesidad verdaderamente tiene mucho de gratificante y algo de goce. Sin embargo, no creo que haya antagonismo, creo que se podría establecer una relación todavía pendiente de realizar, ahí tendría que conceder que no lo tengo elaborado, que trabajo y ocio posibilitarían ambos tenerse un contenido de goce. Sin embargo, al que yo le quise dar énfasis en la presentación fue al contenido que pueden tener o no de libertad. ¿Sí?
también porque, bueno, vos lo sabes, ¿verdad? En el discurso filosófico moderno, el concepto de libertad es de los fundamentales. Y en ese sentido, el antagonismo que yo veo no es si gozo el trabajo o si gozo el ocio, sino que lo veía más bien si estoy emancipado, si soy libre en el mundo del trabajo o si soy libre en el mundo del ocio. Ahí es donde encuentro que el antagonismo se vuelve más férreo, ¿verdad? Porque el goce pasa también por una subjetividad, vos lo señalabas también por la dinámica esta del reconocimiento y la lucha por el reconocimiento, que desbordaría quizá esas dinámicas parceladas de trabajo y ocio que se nos quieren vender como antagónicas. Pero creo que se podría entablar una siempre y cuando el goce también vaya conjugado con este otro concepto fundamental de libertad. Porque si no, al menos Zizek, por ejemplo, lo plantea en la metástasis del goce, aparece el goce como mandato, ¿verdad? Es obligatorio gozar. Sí, sí. ¿Sí? El control social puede tomar también esas formas perversas, ¿no? Claro, sí, claro. Sí, claro. Pero Kant ya había señalado en el parágrafo 4 de la crítica del juicio que una obligación a gozar es un disparate. Porque es gratuito el goce, es lo más libre que... Y Huizinga lo señalaba, ¿no? Obligar a jugar imposibilita que haya juego, ¿verdad? Tiene que haber algo imitativo, tiene que haber algo representativo, recreacional, ¿no? Es una necesidad también como muy humana, ¿no? Uno lo puede ver en distintas civilizaciones. Lo que me interesa es cómo la sociedad contemporánea potencia ciertas formas de ocio sobre otras, ¿verdad? Y son formas de ocio muy controladas además, ya sea por el espacio o por la dinámica que hay que realizar o por la parcelación de actividades, ¿verdad? Hay un cierto tipo de ocio en cada cierto tipo de lugar. El mercado nos diría, hay un ocio especial para vos, no te frustres, Roberto, ¿verdad? Hay un ocio para vos esperándote en el mercado. Pero claro, suscribiría ahí, como pocas veces, sin dificultad con Kant, que efectivamente sería un disparate, ¿no? Presumir que el juego puede ser una obligación explícita. Por eso, cuando Zizek también lo plantea mucho en la tradición psicoanalítica, es el mandato, ¿verdad?, del consciente, ¿no? Lo reprimido del yo. Es decir, puede haber obligación en el ocio, pero a diferencia del mundo del trabajo, para que sea un control eficiente tiene que ser un control interiorizado, que ahí sí Kant no tendría mucho que decir, ¿verdad?, porque sería el problema de la autonomía, ¿verdad?, el imperativo categórico, la posibilidad de darnos nuestro propio mandato, y yo me puedo mandar a mí mismo gozar, y sin embargo podría estar oprimido. Me está proponiendo ahí que parte de la no separación entre el ocio y el trabajo es una forma de interiorización hacia los individuos de forma que permita la cohesión social. ¿De nuevo, porfa? Está diciendo que esta ausencia de dicotomía, digamos, que no es una frontera muy marcada entre trabajo, ocio o goce, como se prefiere utilizar, es una forma de interiorizar a los individuos de forma que el control social se pueda ejercer desde ellos mismos. Exacto, pero la tendencia dominante sería la contraria, de que trabajo y ocio son antagónicos. Eso es lo que se nos quiere vender, ¿no? Esa es la lógica dominante. En el mundo del trabajo es la seriedad, es el control, y en el mundo del ocio es el momento de la libertad. Pero no se manifiesta ahí, no se manifiesta, bueno, una manera un poco... De manera predominante yo diría, sí, se manifiesta como una contradicción de manera dominante, pero dichosamente... Se podría poner que querer poner esa antagonía es una forma de mercantilizar formas de ocio. También, por eso decíamos, en el mundo del trabajo la ventaja es que el control es muy explícito, ¿cierto? A vos te contratan y tenés obligaciones directas. En el mundo del ocio tiene que ser más la lógica del autocontrol, porque vos decidís en qué dedicar el tiempo, ¿no? Pero esa decisión ya va de por sí inculcada, ya va interiorizada. Y hay claro que sí una perpetuación de la lógica del sistema, ¿no? Pero, bueno, a partir de la parte de Costa Rica, ¿qué tanto es el choque entre esta posición, digamos, o como se está manifestando en Latinoamérica o en Costa Rica, o otras sociedades? Tenemos también como estilos de vida más agitados, estilos de vida más serios, más esquemáticos, no sé, los alemanes o los japoneses o los nórdicos, por ejemplo, que hay un choque o una manifestación hacia Latinoamérica que es como más relajado, más llevadero, muchas formas en que algunos extranjeros han manifestado cómo se desarrolla la vida cotidiana en un país como Costa Rica. Habría que indagar, ¿no? Mi primera aproximación sería cautelosa, habría que indagarlo empíricamente porque la pregunta es muy ambiciosa, ¿no?
requeriría comparación de distintos escenarios culturales. Sin embargo, si tuviera que apostar, me inclinaría por decir que en América Latina, por alguna dichosa razón, creo que algo que heredamos también un poco por la hibridación entre las culturas profundas y la conquista de Occidente, algo de la lógica italiana, ¿no? El dolce far niente, también una forma de ocio, regresando a aquella forma que definíamos en sus primeras definiciones, como descanso, como pasividad, ¿sí? El ocio también puede tener esa forma de concepción. El reposo, el contemplar y no hacer nada, también puede ser una forma de ocio. Porque si no entramos en la lógica del frenesí, ¿verdad? El ocio tiene que capturar toda mi agenda de tiempo, ¿sí? Y la gente ahora tiene agendas verdaderamente saturadas, ¿no? Salen del trabajo, se van para el gimnasio, luego tienen una clase de acupuntura y que luego tienen que ir a ver, participar en un cineforo de no sé qué. Lo tienen ya todo, ¿no?, controlado. No habrían imprevistos, ¿sí? De alguna forma nos reconcilia con el orden social en esa lógica frenética. Y por eso en ocasiones, ¿verdad?, si no tenés el ocio programado, sí te se señala de vagabundo, ¿verdad?, porque no puede ser imprevisto. Pareciera ser que esa es la lógica dominante de entender el ocio también como una forma de trabajo. Por eso decíamos, los ociosos también terminan finalmente profesionalizándose en su ocio. El mejor ejemplo, insisto, es el de los jugadores profesionales, desde videojuegos hasta disciplinas deportivas, ¿no? Una cosa es ir a mejenguear, ¿verdad?, el simple hecho del juego, y otra cosa es convertir eso en disciplina deportiva, ¿no? Porque lo que lo definiría no sería la actividad, sino el tipo de relaciones que se entablan en ella. Yo quisiera recoger otra cuestión. ¿Hay tiempo todavía? Sí. Tiempo para ocio hay. Bueno, es como modo comentario, pregunta, no sé, verás cómo lo recibes. Evidentemente estás discutiendo con, digamos, esta dicotomía entre trabajo y ocio. Me imagino que, o sea, de fondo, que me parece menos tocada, o sea, hay una recuperación, digamos, de no plantearlo como dicotomía, evidentemente que es la crítica, sino que así mismo, digamos, como respecto a la sociología, ¿verdad? Esa cuestión, por ejemplo, que te pregunté, o sea, sería un trabajo ocioso, bajo una resemantización de aquí, tanto de trabajo como de ocio, digamos. Donde, digamos, pareciera ser, es para ver si te sigue en esa cuestión, digamos, un aspecto positivo del ocio sería precisamente el espacio en el cual, digamos, yo me autorrealizo sin un mandato impuesto. Y aquí, digamos, me interesaba como otro término, que es el término de la recreación, digamos, que usualmente, qué sé yo, cuando van los niños al colegio, tienen un recreo, y es un momento de esparcimiento también. Entonces, es como otra noción que aparece como formas posibles de entender el ocio. Y me interesa este término porque tiene la parte de re, que alude como a lo dado, digamos, y creación como a lo nuevo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en un mundo en el cual, digamos, tú decías que sin mandato, pero inevitablemente estamos en un mundo que tiene mandatos, ¿no? Entonces lo que apunto es como, ok, ese juego, digamos, sin mandato es utópico. En ese sentido, digamos, nuestra aspiración, digamos, cotidiana, actual, o particularmente histórica de nosotros en este momento, digamos, una recreación en la cual es como una dinámica de autorrealización, autoproducción colectiva y conflictiva a la vez, digamos, donde el ocio necesariamente es un ejercicio, y como ejercicio, digamos, como las personas que van al gimnasio, o sea, es un ejercicio de hacer como un empuje hacia algo, digamos, que de otra manera, digamos, se cedería bajo otras dinámicas de ocio que tenderían a ejercer esa, digamos, volvernos a mantener ciertos espacios naturalizados, que me parece que es lo que estás discutiendo. No sé si algo resuena de eso. Porque no queremos plantear tampoco un callejón sin salida. Yo creo que la observación va por ahí, ¿no? No podemos plantear esto como un callejón sin salida. Pero efectivamente, lo que hay que entender, y aquí suscribiría la tradición hegeliana, creo que es la que mejor ha logrado avanzar sobre esta polémica. La libertad no es la ausencia de necesidad, es la necesidad trabajada, ¿sí? Y si sobre el trabajo yo puedo ejercer un trabajo consciente, una racionalización de mi trabajo,
en el mejor sentido, digamos, ilustrado, lo puedo volver emancipante, ¿sí? Mi trabajo puede ser liberador y no necesariamente opresor. Lo mismo, si sobre el ocio yo despliego mi racionalidad, también mi emocionalidad, para no dejar de lado lo que Elías planteaba, pueden ser espacios de emancipación, ¿no? Por eso creo que era Kossiker que lo planteaba también. En sentido estricto, nosotros nunca abandonamos nuestra condición de naturaleza, que desde la naturaleza ya tenemos determinaciones naturales, ¿sí? Biológicas, somos de la muerte, etc. Él dice, no abandonamos la naturaleza, la superamos, que es radicalmente distinto, ¿verdad? Tiene que ver con esa lógica de recreación. Lo que sucede es tamaño más complejo, ¿no? Por la situación contemporánea, que quiere acaparar esos espacios de recreo. Entonces, en vez de volverlos creativos, simplemente los pone en una lógica de reproducción, ¿no? Ahí es donde hay que ejercer entonces un trabajo de racionalización en el buen sentido del término, no racionalidad instrumental, ¿sí? De racionalización tanto del ocio como de la educación del trabajo, para poder explicitar cuáles son esos controles. La propuesta de Pierre Bourdieu en el texto de la reproducción es la que me parece más sensata sobre esto. Él decía, refiriéndose al menos al escenario de la educación, la opresión nunca va a desaparecer de la opresión. Era un sociólogo no estructuralista duro, ¿verdad? Sin embargo dice, lo que sí podemos hacer es obligarla a retroceder hasta donde se vuelva casi lo más simbólica posible, de forma que sea casi imperceptible, ¿no? Creo que un mundo más humano es un mundo no sin control, sino que el control sea menos deshumanizante. Y hoy no estamos en ese escenario. Y lo mismo, en el otro extremo, si la opresión fuera hoy total, que es lo que dicen algunos, ¿verdad?, apocalípticos, ni siquiera tendríamos la capacidad de poder pensar la opresión, ¿no? Un poco como lo pensaban algunas de las antiutopías. Iríamos a contrapelo también de lo que decían Orwell o Aldous Huxley, por ejemplo, ¿no? El mundo del control total. La Escuela de Frankfurt tenía muy claro esto. El mundo del capitalismo contemporáneo logró el control no solo sobre ese control convencional duro que se ve en esas antiutopías, sino también a través del mundo del ocio, que es donde nos metieron un golazo, ¿verdad? Ahí es donde pasó desapercibido, y falta todo un proceso de concientización, ¿no? El trabajo también de la conciencia, ¿no? El trabajo del concepto, diríamos con Hegel. Creo que faltaría, ¿no? Quedaría mucho pendiente también de realizar la libertad, porque de nuevo también en esta tradición crítica en la que yo suscribo, la libertad no es un dato, es una tarea. Es un proceso de realización constante, además, una lógica dialéctica que además supone tensiones, que las nuevas libertades también van a plantear nuevas formas de opresión, ¿no? Y es un poco también lo que estamos viviendo en el mundo contemporáneo tan complejo. No es fácil moverse en esto. El gran error sería presumir que yo soy libre a ratos y que puedo ser libre individualmente. Un ejemplo también muy, quizás del lado de ciencias sociales, pero fuertemente ilustrativo, ¿no? Y con economía política, como me señalaba Roberto en un momento, que los que no señalé con economía política fue por una cuestión tal vez de tiempo, ¿verdad? No porque no se pueda. Un deporte como el golf, ¿no? Simultáneamente, su condición de posibilidad para que una clase de élite pueda disfrutar de las canchas de golf, ¿no? Con las melindrosidades del zacate, como tiene que estar cortado, y con el verdor, y un montón de cuestiones técnicas muy sofisticadas, supone simultáneamente en nuestro país dejar sin servicio de agua potable a las comunidades aledañas. Esa condición de ocio no puede ser emancipador si mi condición de emancipación es la opresión de otros, ¿verdad? La emancipación tiene que ser colectiva, y ahí es donde estamos de nuevo conviviendo esa contradicción. No, y eso vale el tema del mundial que tocará ahora. Por supuesto, ¿no? En Brasil hay manifestaciones. ¿Qué cobertura? Cuidado, José, cuidado. No, ¿verdad? Argentina ganará el mundial, pero eso no quita, ¿verdad?, que haya manifestaciones y qué cobertura se le da a esas manifestaciones, ¿no? Cosa que es muy importante, la importancia que tiene. Un periodista de Canal 7, recuerdo que hizo un recuento de un sondeo de opinión ahorita en Brasil sobre el mundial, y un descontento, ¿no?, mayoritario. O sea, era casi que mitad la gente que estaba en desacuerdo con la organización del mundial. ¿Perdón? Claro, que ha venido creciendo en los últimos 3 meses, ¿no? Eso da para pensar que no podemos presumir que el control es total. Por eso decía, si la opresión fuera total, ni siquiera la podríamos pensar, ya estaría plenamente interiorizada. Lo fregado es que el ocio, dentro de un mundo instrumentalizado, se puede prestar para interiorizar ese control, y entonces también hay que generar ejercicios de reflexión y racionalizar esos espacios de ocio. La filosofía per se no es liberadora. Yo conozco colegas acá de la facultad que verdaderamente me resultan personas tan conservadoras que yo digo, ¿habrán estudiado verdaderamente lo que dicen ejercer?
y lo mismo, ¿no? Ciencias sociales. La universidad, toda esta es una institución burguesa, sin embargo uno ve que aquí hay posibilidades de transformación del pensamiento y que verdaderamente podemos generar disenso y generar pensamiento alternativo y generar crítica, que es algo que de nuevo considero que todavía estamos pendientes, ¿no? Tenemos una deuda pendiente en ese rubro. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Gracias por venir en nombre de la Escuela de Filosofía. Gracias, Diego, gracias por acompañarnos hoy. Te dedicamos el último aplauso porque te lo mereces. A todos, a todas. Mi nombre es Roberto Fragomeno, soy el director de la Escuela de Filosofía y en el nombre de la dirección y de toda la Escuela de Filosofía les agradezco que en esta tarde nos acompañen. Y agradezco especialmente al profesor Diego Chaverri que nos acompañe hoy. Para nuestra escuela es muy importante contactarnos con los estilos de pensamiento, los estilos de producción teórica que se hacen, se realizan en otras escuelas. En este caso, presento entonces al profesor Diego Chaverri, que es sociólogo y ex estudiante de filosofía con pretensiones de que regrese pronto a esta escuela. El profesor Diego Chaverri es máster en sociología y en algún momento llevó cursos con este servidor y recuerdo que el carácter polifacético del pensamiento, ¿no? El estilo polifacético del pensamiento de, en aquel entonces, el estudiante Diego Chaverri. Diego es, además de sociólogo y ex estudiante de la Escuela de Filosofía, actor, poeta, narrador. Estoy viendo aquí un libro de cuentos que se llama Quien pestañea pierde. Supongo que también quien se enoja pierde, pero quien pestañea pierde. Y un libro de poemas escrito por él que se llama Babosario, que por su título me hace acordar al Bestiario de Cortázar. Y hoy va a presentarnos... El ocio no es solo la pasividad, el reposo, la contemplación. El ocio también tiene una dinámica muy activa y esa me interesa especialmente poderla reflejar en la actualidad, ¿no? Esa es una que entonces dará mucha polémica también y en ocasiones es más fácil a veces de rastrear en la misma teoría sociológica, en la misma filosofía, en términos, no sé, tan vastos como teoría de juegos, ¿verdad? Juegos de poder, los juegos de la política, juegos de lenguaje, en Wittgenstein, etc. Hay una recuperación también del concepto de juego, pero que en todos estos casos tiene otra ventaja: el juego deja de tener una oposición con el concepto de seriedad, ¿sí? Gregorio Fingerman, un psicólogo argentino, tenía esta posición muy interesante en la cual decía el juego no es lo opuesto a lo serio, por el contrario es muy fácil encontrar infantes y no tan infantes, muy concentrados o muy dedicados, muy compenetrados en una actividad de juego, ¿sí? ¿Qué sucede entonces con la contemporaneidad? El ocio como actividad toma un repertorio amplísimo y sobre esto me quisiera tomar un buen tiempo para poderles comentar la diversidad de actividades que en el mundo contemporáneo tienen la connotación de ocio, ¿sí? Y adelanto, todas estas actividades parten de una definición falsa de ocio, que es lo que quiero reflejar también, y muchos autores con los que yo discreparía justamente porque lo que hacen es reproducir este antagonismo entre trabajo y ocio, ¿sí? ¿Qué tenemos?
En principio, también de este texto famoso de la educación estética de Schiller, hay una definición muy interesante de juego, ¿no? Me permito citarles un fragmentito. Dice Schiller: el animal trabaja cuando el motor de su actividad es el deseo de procurarse algo que le falta, y juega cuando ese motor es simplemente riqueza, abundancia de fuerzas, cuando por el acrecentamiento de vida se excita a sí mismo a la actividad. El juego entonces podría ser una especie de lujo, ¿sí? Los animales también juegan. Uno puede ver, por ejemplo, cachorros de algunas especies de animales jugando, ¿no? Justamente cuando no tienen que estar preocupados por cazar o estar vigilando, etc. Lo mismo los niños o las niñas, ¿sí? Pueden estar agotando su exceso de energía en el juego. Hay una primera definición que tiene que dar ocio para que pudieran pensar más la cosa pública. Luego, en la tradición más romana, llamémosle, este mismo autor señala que el concepto se puede rastrear hacia el ocio como una especie de no negación, una especie de descanso de lo negativo, le llama él. Con esto se refiere a la otra antinomia que podría haber, o esta especie de polémica que podría haber entre el concepto de ocio y negocio. En el latín, literalmente, negocium, nuestro término que hoy utilizamos coloquialmente, negocio, supone eso, la negación del ocio. Cuando trabajamos, cuando negociamos, cuando estamos traficando, no estamos en tiempo de ocio. El negocio sería la negación de nuestro espacio de ocio. Es decir, por negación todavía se aceptaría una especie de definición laudatoria de lo que es el ocio. Más recientemente, y sobre todo con las definiciones también utilitarias, mucho de la tradición inglesa tiene que ver en esto, por supuesto, el ocio se define por el descanso. El ocio es el espacio para reponer las fuerzas agotadas del mundo del trabajo. Aquí en este caso, lo que sucede es que con esta definición utilitarista, el ocio perdería una finalidad como la pudo haber tenido en esas otras definiciones. Les adelanto, lo que estamos defendiendo acá no es simplemente el recorrido por estas distintas definiciones, sino que en la actualidad el concepto de ocio que hoy manejamos se vuelve muy viscoso, que es a lo que más me interesa llegar, a una sociología de nuestra contemporaneidad, de este ocio moderno. En la actualidad estos tres conceptos se vinculan, se mezclan entre sí de formas no siempre fáciles de distinguir, y eso es lo que en ocasiones refleja también la falsa oposición con el trabajo, como les mencionaba al inicio. Además, el ocio tiene también una salida adicional dentro de las que he podido indagar, la cual me interesa mucho porque todas las definiciones anteriores, la utilitarista, la griega, la romana, lo ponen como una especie de sinónimo de lo pasivo, ¿no? El descanso, el reposo, el no hacer algo, etc. El juego es la otra denominación que aparece muy cercana a todas las discusiones sobre el ocio, con la diferencia de que el juego introduce entonces la dinámica, el momento activo del ocio. De mi formación en ambas carreras un poco. Quisiera empezar por la conclusión. Si en algún momento bajo el tono o algo por el estilo me dicen, si se escuchara bien por atrás. Quisiera empezar por la conclusión para adelantar hacia dónde quiero llegar con el periplo que espero poder trazar en el tiempo. De sentido común, de uso coloquial, el ocio casi siempre se suele definir como tiempo libre. El problema es que con la frase poco agraciada de tiempo libre se presume que este es el tiempo donde somos libres, ¿no? Un tiempo donde se suspenden los controles sociales, el tiempo donde estamos emancipados, y que por oposición el momento del no ocio, el no tiempo libre, sería el momento del yugo, el momento de la opresión, el momento de la subordinación. Es decir, de sentido común se nos vende la idea de este antagonismo innegociable entre trabajo y ocio. Eso es lo que quisiera presentar como crítica en la tradición muy filosófica, además de que el concepto de crítica quizá les quede viendo respuestas. Espero más bien provocarle preguntas a ustedes sobre estos temas, y en esa línea es lo que me planteo, la crítica de esta dicotomía entre ocio como espacio de libertad y trabajo como espacio de opresión. Esta dicotomía entre trabajo y ocio es la conclusión a la que me quiero aproximar, evidenciar esto. Lo primero sería entonces, correspondería
a rastrear un poco el concepto mismo de ocio, de dónde puede venir. Uno de los principales, algunos autores, entre esos José Luis Dader, un periodista español, rastrea el concepto de ocio en la tradición helénica clásica, a propósito también de la impronta que eso deja en la filosofía, como espacio de descanso, ¿no? El ocio sirve o permite pensar la cosa pública, ¿sí? El ocio es un espacio que posibilita también pensar otras libertades. El buen Estado, en este caso el Estado griego clásico, ¿no?, debería lograr que sus ciudadanos tuvieran más... Supongo que parte de sus reflexiones, de las reflexiones que plasmó en su tesis de maestría sobre la cuestión del ocio. Quiero creer que Diego encarará una suerte de teoría sociológica del ocio, de una crítica al ocio moderno. Tema que es un punto de intersección entre preocupaciones de sociólogos y también de filósofos. Estoy recordando en este momento a Marcuse, por ejemplo, yo porque soy de la vieja escuela, pero también a Eduardo Gruner, que es filósofo y sociólogo, un tema que también es parte de la tradición filosófica. Dicho esto, voy a pedirle a Diego que entre 30 y 40 minutos pueda exponernos los núcleos especulativos que él considere más importantes de su reflexión, para que después, ojalá, podamos interactuar con él en una serie de preguntas, de comentarios, para que él pueda inclusive explicitar sus reflexiones. Veo que se trajo un relojito para un tótem. En tótem. Ah, no es un reloj. No, es un tótem. Bueno, muy bien. Todos tenemos nuestro corazoncito, me parece bien. Entonces, los dejo en compañía de Diego. Gracias, Diego, por acompañar a la Escuela de Filosofía esta tarde. Bueno, gracias, Roberto, por la invitación, igual de parte de la escuela, a ustedes por su tiempo, y muchos otros agradecimientos, pero no me quiero consumir mucho del tiempo en eso, lo dejamos para cuando termine la charla, luego saludarnos como corresponde. Sobre esto, efectivamente, conversaba con Roberto, es un precipitado teórico de una investigación de posgrado, enfocada efectivamente en una discusión con teorías sociológicas sobre el tema del ocio, y evidentemente lo notarán por algunas referencias con filósofos también. El marco teórico está, digamos, ensamblado a dos voces, llamémosle, desde la sociología y desde la filosofía, parte también